El día de hoy realizaremos algunas prácticas utilizando operadores aritméticos, pero antes de empezar vamos a iniciar lo que son las series en una hoja de Excel. Por ejemplo, si yo tengo aquí un número en una celda, nos aparece seleccionado nuestra celda al darle clic y en la parte inferior derecha de nuestro seleccionado de la celda aparece un pequeño cuadro y cuando yo posiciono mi cursor, este cambia a una cruz negra a diferencia de la que tenía, que era como una cruz blanca. Al posicionarse en esta parte y que me aparezca este símbolo, le doy clic, arrastro y va a repetir el mismo número, ¿okay?, hasta donde yo le indique. Si yo le indico una secuencia, este seguirá la secuencia. Por ejemplo, aquí voy a presionar 1 y 2, selecciono la secuencia que sería estas dos celdas y igualmente en la esquina inferior derecha aparece un cuadrito, posiciono mi cursor y cuando cambie la forma de mi cursor le doy clic, arrastro y suelto hasta donde yo quiero que sea mi secuencia. Si se dan cuenta, del lado derecho aparece el número en el que está hasta esa posición. Suelto y en automático me sigue esta secuencia. Igualmente, si yo le agrego aquí otra secuencia, selecciono, podemos ir agregando las secuencias que nosotros le indiquemos. También tenemos secuencias de palabras, en este caso, por ejemplo, los días de la semana. Al seleccionar mi celda con ese día de la semana, voy a posicionarme en la misma sección, en la esquina inferior derecha, le doy clic y arrastro y si se dan cuenta nos va a mostrar los días subsecuentes de el día lunes. Igualmente, si yo selecciono la palabra lunes y lo arrastro hacia abajo, me va a indicar el día que sigue, en este caso sería martes, miércoles y así consecutivamente. Si lo arrastro hacia arriba, pues antes de lunes va a aparecer domingo, sábado, voy a poner aquí. Y igualmente antes de lunes, del lado izquierdo, debe aparecer domingo, sábado, viernes y así consecutivamente. También podemos hacerlo con los meses del año. Ahora vamos con las operaciones aritméticas dentro de nuestra hoja de cálculo. ¿Okay? Aquí hay un pequeño ejercicio, el cual vamos a utilizar algunas operaciones. Por ejemplo, en este caso es una factura. Iniciemos primero con el formato. Podemos agregar formato a esta factura. Por ejemplo, iniciamos con la fecha. Yo si pongo el día de hoy, por ejemplo, 2 diagonal 10, que sería 2 de octubre, en automático lo identifica como una fecha porque no empezó con el signo de igual, y me pone que es el 2 de octubre. Sin embargo, yo también puedo cambiar aquí el formato, selecciono mi celda y en el grupo de comando números aparece una sección que dice personalizada. Le doy clic y me va a aparecer fecha corta y fecha larga y nos va a indicar más o menos el formato de cada una de ellas. Yo le doy clic en fecha corta, me va a posicionar una fecha corta y si le agrego fecha larga, como ocupa más del ancho de mi celda, hay dos opciones: que yo me posicione mi cursor entre cada una de estas columnas, les dé clic cuando cambie mi cursor a esta flecha y arrastro. Otra forma de hacerlo es igual posicionarme en
la opción que está entre estas dos columnas y simplemente le doy doble clic. Y en automático cambia el ancho de mi celda. Ahora nos vamos a esta sección. Esta es una factura, el cual viene artículos de papelería. Tenemos las unidades y el precio de cada una de estos artículos y nos pide el precio total. En este caso, el precio total vendría siendo la multiplicación de las unidades con el precio unitario. Por ejemplo, cada vez que vamos a hacer una operación en una hoja de cálculo, siempre debemos iniciar con el símbolo de igual. Y aquí podemos hacerla de dos formas, identificando la celda que vamos a hacer la operación. Por ejemplo, sé que 25 está en B3, voy a escribir aquí B3. Y en automático me agrega o me selecciona esta celda. Yo voy a darle asterisco, recordando que el asterisco es la multiplicación en varios programas. Agrego asterisco y el precio unitario. Puedo también anotar C3. C3 y en automático se selecciona. O puedo también, para hacerlo más rápido, simplemente dándole clic a esta celda y en automático se llena este valor. Y ya solamente finalizo con presionar intro y con esto nos daría el valor de este precio unitario con la cantidad de unidades de este artículo. Ahora lo mismo realizaremos en la siguiente operación. Inicio con mi símbolo de igual, las unidades, asterisco y el precio unitario. Ahora, para no estar repitiendo la misma operación, una de las herramientas que tiene Excel igualmente con las secuencias es que podemos también hacer una secuencia de nuestras fórmulas. Por ejemplo, en esta parte, cuando yo selecciono mi celda, aparece un cuadrito aquí, igual en la parte inferior derecha, y cuando cambie mi cursor, igual que hicimos en las secuencias, les voy a dar clic, voy a arrastrar y en automático esa misma secuencia de estas fórmulas se aplican a los demás campos. ¿Cómo verifico? Bueno, si se dan cuenta, aquí no se visualiza nuestra fórmula. Al darle un solo clic a nuestra celda, nuestra fórmula se va a visualizar aquí en nuestra barra de fórmulas. Aquí nos está indicando que se está multiplicando B6 por C6. Es correcto. Otra forma de ver las fórmulas es dándole doble clic a la celda y en automático se habilita nuestra fórmula. Ya tenemos el precio total. Vamos con el importe. Aquí en las instrucciones nos dice que el importe del IVA sería del 16%. Hay dos formas de hacerlo. Igualmente siempre iniciamos con un igual y vamos a poner, por ejemplo, como nos le indica aquí, que sería el 16% asterisco por el precio total, que sería este. Voy a presionar intro y me va a aparecer mi importe total con el IVA. Otra forma de hacerlo sería igual y recordando que para sacar el IVA podemos multiplicarlo por punto 16 por el precio total y si se dan cuenta nos daría el mismo valor. Voy a arrastrar aquí mi fórmula y ya tenemos todo el importe del IVA. Me voy con el importe total, que sería la suma del importe del IVA más el precio total. Nuevamente, recuerden, iniciamos con el símbolo de igual, selecciono los campos, en este caso es una suma, y presiono intro y arrastro toda mi fórmula. Igualmente, si quieren comprobar, simplemente le damos doble clic y verificamos que efectivamente esté haciendo la operación con las celdas que le corresponde. Otro punto que podemos hacer en el caso de las decimales, en este caso solamente me muestra una posición, es que podemos generarle más posiciones. En este caso voy a seleccionar
todos los valores que tenemos desde precio unitario hasta importe total y vamos a agregarle o aumentar el decimal. Por ejemplo, en el grupo de comandos números tenemos esta herramienta de aumentar y disminuir decimales. Si yo les disminuyo el único decimal que está ahí, me lo va a convertir en entero. Y si yo le aumento las decimales, va agregándole por uno las decimales. En este caso ya tiene 2 decimales, que es como me está indicando este documento, y de esa forma lo dejo. Aprovechando que tengo seleccionado todo este cuadro, podemos cambiarle también a que el formato que sea de tipo moneda. Esto se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, en el mismo grupo de comandos números tenemos aquí el símbolo de moneda y una pestañita y podemos elegir el tipo de moneda. Por ejemplo, en este caso puede ser español México y en automático lo cambia. Otra forma de hacerlo es seleccionando igual en el grupo de comandos números. Tenemos esta parte que por lo general dice general. Podemos seleccionar aquí moneda o nos vamos a más formatos de número. En esta parte podemos seleccionar en la parte donde dice moneda el símbolo de la moneda. Podemos aquí cambiarle a moneda de Estados Unidos, cambiaría ahí, o nuevamente agregamos la moneda de México. Y ya tenemos el formato en tipo moneda y con 2 decimales. Ya para finalizar en este último punto, pues tenemos el subtotal, que vendría siendo la suma de todo el importe total. Aquí podemos hacerlo de diferentes formas, ¿ok? Aquí siempre, recuerden, de todos modos, siempre que vamos a hacer una operación, iniciar con el igual y podemos ir sumando uno por uno. Por ejemplo, selecciono esta celda y presiono el símbolo de más, vuelvo a seleccionar la otra celda, más, y así consecutivamente. Esto se hace por lo general en operaciones cortas. Tenemos una forma de hacerlo con operaciones, en el caso de que tengamos más valores. Aquí tenemos la suma. Lo que se utiliza comúnmente es una función. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar también una función. Vamos a ponerle igual. ¿Y qué función me haría la suma? Bueno, en una hoja de cálculo, en este caso de Excel, se llama suma. Y podemos escribirla, por ejemplo, suma, abro paréntesis. Y aquí abajito nos va indicando qué es lo que debe de contener nuestros datos. Puede ser de uno en uno, separado por comas, o podemos seleccionar una secuencia. Por ejemplo, voy a seleccionar todos estos datos sin soltar el clic del mouse. Ahí selecciono, suelto. Y en automático se dan cuenta que me va a agregar un rango. Aquí nos va a decir dónde empieza y dónde termina. Empieza en F3, tenemos F3, aquí va a iniciar nuestro rango de valores y termina hasta F13. Estos dos puntitos podríamos decir que significa hasta. ¿Qué es lo que va a decir? Suma de F3 hasta F13. Cierro paréntesis y presiono mi tecla de intro o enter y en automático me hace la suma. Otra forma de hacerlo, si nosotros no queremos escribir toda la suma y tenemos un listado como este, es ir al grupo de comandos edición y aquí tenemos las fórmulas más utilizadas en una hoja de cálculo. Aparece una pestañita aquí junto a autosuma y tenemos las funciones que más se utilizan en una hoja de cálculo. La que vamos a utilizar es la de suma. Podemos darle en autosuma o suma. Y si se dan cuenta, en automático hace toda la selección y la función. Se dan cuenta que en esta posición me está seleccionando un campo de más. Si yo no quisiera que me seleccionara este campo de más, ya sea porque tiene un valor diferente al que quiero sumar o no tiene ningún dato, solamente le doy clic aquí dentro de mi fórmula o de mi función y le modifico el valor hasta donde quiero que sume. Y aquí nada más le cambié el dígito de 4 a 3 y presiono intro o enter y en automático me hace la suma.
Aquí también nos está indicando que por ser una factura de papelería le van a aplicar un 2.5% de descuento en esta factura. Entonces, para sacar el descuento es similar al importe del IVA. Vamos a seleccionar nuestro símbolo de igual. Tenemos nuestro subtotal por el 2.5% de descuento, que sería 48.24% a descontar de este subtotal. Y el total vendría siendo la resta de estos dos valores. Igualmente, selecciono mi símbolo de igual, el subtotal menos el descuento. Y ya con eso realizamos una factura utilizando principalmente operadores aritméticos. Aquí para mostrarles rápidamente otra opción de utilizar otro programa de hoja de cálculo, en este caso es gratuito, solamente se necesita una cuenta de Google, en este caso es la hoja de cálculo de Google Docs. Voy a pegar aquí el mismo ejercicio y voy a seleccionar por ejemplo aquí el encabezado para que se muestre en una misma celda. Tenemos este símbolo o esta herramienta de ajuste de texto y aquí me va a indicar que en la misma celda haga como un salto de línea y en automático se va a visualizar esta parte. Igualmente podemos hacer las mismas operaciones. Iniciamos con igual, selecciono la operación que debo de realizar en cada uno de ellos. Igualmente me posiciono en la esquina inferior derecha y arrastro mis fórmulas, y en automático también podemos hacer las operaciones que realizamos en nuestra hoja de Excel. Y tenemos ya otra alternativa en el caso de que no contemos con una licencia. Podemos utilizar esta y puede ser en la web, se guardaría todo esto en el Drive de su cuenta de Gmail. Vamos a seleccionar aquí, sería esto, menos el importe, yo no intro enter, y si se dan cuenta aparecen las mismas operaciones. Voy a seleccionar aquí los precios y también podemos agregar lo que serían las decimales. En esta ocasión aparece aquí para reducir y aumentar las decimales. Cambian un poquito el diseño de las herramientas porque son diferentes programas, pero al fin y al cabo tienen similitudes. ¿Okay? Aquí también en esta parte, en esta pestañita, donde, no, aquí no es, aquí donde aparece más formatos, junto a las decimales, acá aparece 1, 2 y 3, vamos a seleccionar y aquí también nos va a indicar el símbolo de monedas. Si quiero otro, puedo darle en más formatos, otras monedas y seleccionar. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar que sea de pesos mexicanos y aquí ya tenemos nuestra opción. Igualmente aquí podemos utilizar la de suma. Para el autosuma, que aparece el símbolo de autosuma y le voy a dar clic en zoom y en automático me va a agregar la función que maneja la hoja de cálculo de Google. Se dan cuenta la diferencia que en el otro decía suma, en zoom. Seleccionamos el rango, es igual con los dos puntos de F4 hasta F14 con los dos puntos. Presiono intro y me va a ir agregando la información. ¿Okay? También tenemos aquí el descuento, que sería esta cantidad por el 2.5%. ¿Okay? Y el total de nuestra operación, que sería este valor menos este. Vamos a ver, creo que cambiaron las operaciones. Creo que aquí me equivoqué de símbolo. Así es, le puse resta, es más, y aquí nada más hago el cambio y se dan cuenta, esta última línea en automático me va a cambiar los valores. Si ustedes por alguna razón se equivocaron en algún punto, ya realizaron las demás operaciones, en automático cambiarían y ya sí quedaría exactamente como lo tenemos en nuestra hoja de Excel y nuestra hoja de Google.